Capítulo 3. Envainar una espada. Menos de media hora de caminata después, en la que la señora Godwich declaró que quería que Zero conociera a su jefe, un tipo llamado Ozpin, y después de haber intimidado con éxito a Zero para que aceptara, Zero miró a un robot a la cara. Y disparó otra flecha de fibra de carbono a su pecho, rompiendo sus componentes electrónicos y estrellándolo contra el suelo antes de pasar a la siguiente flecha y robot. Junto a él, la señora Godwich había hecho otra barrera violeta, bloqueando los disparos de los robots, antes de disparar más de sus pequeñas agujas en su buche y destruir a los robots más pequeños. Sin embargo, el chico grande no fue tan fácil. El gran robot de 2 carriles de ancho estaba cargando contra ellos dos, disparando armas de energía solo para que Glinda los bloqueara nuevamente con su barrera escudo místico. Zero trazó una simple espada flecha, nada notable en ella aparte de que podía dispararla desde el arco de Archer sin romperla en pedazos y que era barato de proyectar. Pero su Odd, su energía mágica, estaba muy baja por haber dominado al segundo Cladborg. Necesitaba armas baratas si quería seguir luchando. En algún lugar de Vale, la gente estaba muriendo. Necesitaban un héroe que lo salvara. Una lástima que un villano como él, que había sacrificado un mundo para salvar a su hermana, fuera parte del grupo de héroes que luchaban por defenderlos. Pero no había mucha diferencia entre un héroe y un villano, pensó Zero sarcásticamente mientras la espada volaba por el aire y aplastaba la cabeza del gran robot, haciéndolo caer. En combate son prácticamente iguales. Ambos matan a sus oponentes para que las personas detrás de ellos sobrevivan. Cuando el choque del último gran robot automatizado sonó en la calle, Zero ladeó la cabeza al escuchar un rugido distante pero fuerte. Lo suficientemente alto como para ser escuchado por encima de los sonidos de disparos distantes. A su lado, Glinda palideció y susurró, apenas lo suficientemente alto para que Zero la escuchara. No. Zero se giró para mirarla, con las manos flotando, listo para rastrear y agarrar a Kansou y Bakuya. No, dijo de nuevo, mirando hacia donde había venido el rugido. ¿Qué pasa?, preguntó Zero mientras miraba hacia donde ella estaba mirando. ¿Hay algún robot peligroso o algún Grimm en algún lugar cercano? Un Wyvern, dijo con horror en su voz. Zero se quedó quieto. ¿Un Wyvern?, preguntó mientras reforzaba sus ojos para ver mejor, escrutando el cielo nocturno en busca de la bestia mágica. ¿Como un miembro de una especie menor de dragones? Los Wyverns eran enemigos peligrosos. Eran más débiles que la mayoría de los dragones y la mayoría de ellos ni siquiera pasaban de la categoría de monstruosas bestias mágicas. Pero la mayoría de la gente no se atrevería a luchar contra un Wyvern, ya que seguía siendo significativamente más fuerte que una persona o un mago promedio. Más débil que un verdadero dragón era una categoría muy amplia y la mayoría de las formas de vida caían bajo esa clasificación. Es cierto que Zero tenía las lanzas de Balmung, Gram, Arondict, Ascalon y Georgios, pero no tenía a ninguna de ellas preparada como flechas. Por otra parte, Archer casi nunca había luchado contra dragones ya que normalmente no eran una amenaza para la humanidad. No hay amenaza. No hay necesidad de fabricar un misil para matar a uno, ni una flecha asesina de dragones que heredar. Y además, si un dragón intentaba matar gente, entonces Archer tenía varias armas, cada una imbuida del poder de una leyenda asesina de dragones para enfrentarse a uno en un combate cuerpo a cuerpo. El problema era que a Zero no le quedaba suficiente Odd como para disparar más de un buen golpe con cualquier arma que matara dragones. No podía permitirse el lujo de fallar si lo intentaba. No, no es un dragón, corrigió Glinda. Es un Grim Wyvern. Un Grimm volador, capaz de crear nuevos Grimm a partir del licor negro que se desprende de su cuerpo. ¿Un Grimm que hace otros Grimm?, preguntó Zero, haciendo una mueca cuando finalmente vio al Grim Wyvern. Su cuerpo sin brazos rojo, negro y blanco definitivamente coincidía con los perfiles de un Wyvern y un Grimm. Puedo ver que eso podría ser problemático. Especialmente si era el equivalente de un dragón en este mundo. Ciertamente se parecía a los Wyverns de la leyenda. Zero comenzó a revisar las armas para matar dragones en busca de uso.
Ascalon y Arondict eran armas para matar dragones cuerpo a cuerpo, dependiendo de la velocidad y la resistencia de St. George y Lancelot para acercarse. El Balmung de Siegfried era demasiado poderoso para que las bajas reservas de Otesirou lo proyectaran y luego lo usaran en ese momento. Y el dragón estaba demasiado lejos para que él pudiera arrojarle la lanza de St. George o el Gran de Sigurd. Pensamos que estaba muerto. Que lo habían matado después de enterrarlo bajo toneladas de rocas mientras dormía, dijo Glinda, respirando cada vez más rápido por su terror. Fueron héroes por detenerlo. Consiguieron salvar a Vale. Y ahora ha vuelto, dijo Sirou con gravedad, tensando su arco, preparándose para proyectar uno de los noble fantasmas de bajo rango de Gilgamesh para probar la fuerza del Grim. Sí, dijo Glinda mientras luchaba contra su miedo para recuperar el control. Y demasiado lejos para que yo pueda golpearlo, dijo Sirou, calculando que tan lejos necesitaría disparar para golpearlo. Archer podía recorrer 4 kilómetros, pero Sirou necesitaba una distancia menor para estar seguro de acertar. Y el dragón todavía estaba a más de 60 kilómetros de distancia. Un bufido de risa lo alcanzó y miró hacia la hermosa mujer que se cubría la boca mientras temblaba. Mis disculpas, dijo, tratando de contener la risa. Pero es tan fácil de matar como un Goliat. Vuela, es rápido y nunca está solo por mucho tiempo. Además, está al menos a 100, no, debe estar a 50 kilómetros de aquí ahora. Pero... se interrumpió. Obviamente recordando cómo Sirou había matado a una manada entera de Goliat. Ojalá no hubiera creado un cráter del tamaño de una calle en el proceso. Se necesitaría mucho cemento para arreglarlo. Pobres trabajadores de reparación de carreteras. Sirou redirigió sus pensamientos del desastre que causó en la ciudad para centrarse en la figura entrante del Wyvern, cuya imagen ya había más que duplicado su tamaño desde que Sirou la había visto por primera vez. Sí, convino Sirou. Si es algo parecido a un dragón, probablemente necesitaré una de mis armas más poderosas para luchar contra él. Y no tengo tiempo para convertir una de esas espadas en una flecha. Sin mencionar que convertir un arma en una flecha capaz de ser disparada por el arco de Archer fue un proceso de prueba y error, que probablemente terminaría con el arma explotando porque algo salió mal y el arma decidió convertirse en un noble fantasma roto porque la alteración había resultado incompatible con la naturaleza del arma. ¿Existen dragones en la vida real?, preguntó Glinda con curiosidad. Existen a pesar de que nadie ha visto uno durante generaciones, le informó Sirou. Les gusta mantenerse reservados para ellos mismos y para ellos, matar humanos no es muy diferente a que nosotros matemos una hormiga. Ya veo, tragó Glinda. Bueno, más relevantemente, ¿puedes matar al Wyvern? No creo que pueda, especialmente después de que las peleas anteriores drenaron la mayor parte de mi aura. La posibilidad existe, dijo Sirou, manteniendo su vista en el dragón. El problema es que nada de lo que puedo hacer tiene suficiente alcance para alcanzarlo desde aquí y seguir siendo efectivo. Puedo intentar convertir una en una flecha, pero ese tipo de experimentación tiende a ser bastante explosiva y es mejor realizarla en circunstancias controladas. Glinda hizo una mueca mientras observaba los alrededores. Estaban bastante cerca de la gente, ya que podían escuchar los gritos de los civiles aterrorizados, los soldados y Colmillo Blanco mientras recibían heridas de los demás o de Grim o los robots de Atlas. Bueno, si ves una oportunidad de eliminarlo, hazlo. Con el Wyvern en el campo de batalla, no podemos ganar hasta que esté derribado. Entendido, dijo Sirou mientras proyectaba 5 hojas simples de nanofilo y las disparaba hacia una línea de robots que acababan de girar en su calle. Pero tendré que acercarme bastante para tener éxito y yo también me estoy quedando sin energía. ¿Qué cerca? Unos 100 metros, Sirou estimó el alcance de la lanza de San Georgios y Balmung. Glinda siseó a la distancia. Sí, Sirou estaba de acuerdo con ella. Contra un enemigo volador, eso era prácticamente un ataque cuerpo a cuerpo. Pero no tenía suficiente energía para realizar varios intentos. Tendría que tener éxito en un ataque temprano. Y estaban dentro de la ciudad. Si el Wyvern se acercara a ellos, ya habría pasado por cientos, no, miles de civiles.
Zero frunció el ceño al darse cuenta de algo. El Wyvern se está alejando de nosotros, advirtió. Hacia el este. ¿El este? Repitió Glinda mientras fruncía el ceño. Zero no conocía muy bien el mapa de Vale. ¿Quizás había algo que quería en el este? ¿Por qué el este? Solo unos pocos distritos y Beacon están al este de aquí. No lo sé, dijo Zero encogiéndose de hombros. Pero a menos que nos movamos en esa dirección, no podré alcanzarlo. La señora Godwich dudó antes de asentir mientras los dos comenzaban a caminar hacia adelante nuevamente. Está bien. Intentaremos ponerle las manos encima a un Bulleat para alcanzarlo. No podemos perseguirlo en el suelo, de lo contrario desperdiciaremos todas nuestras fuerzas persiguiéndolo. Una ráfaga de disparos sonó desde la esquina que estaban a punto de doblar. Glinda preparó su arma y Zero agarró a Kansou y Bakuya. Necesitaba su impulso de resistencia física para sobrevivir a los disparos. Y luego salió corriendo en medio de la calle, decidido a tomar por sorpresa a cualquier enemigo. No, espera. La señora Godwich lo llamó. Zero no se molestó en obedecer. La lucha estaba frente a él, filas de robots al descubierto, tratando de abatir a los soldados agazapados detrás de cualquier refugio que pudieran encontrar, principalmente piedras y escombros de los edificios cercanos, aunque algunos soldados estaban acurrucados detrás de algunos escudos grandes, maltratados y llenos de marcas. Para Zero, esto fue una práctica de tiro con todas las personas que necesitaban ser salvadas tras un lugar cubierto. Zero arrojó a Kansou y Bakuya, apuntando a que las espadas cazadas golpearan a los robots en los extremos antes de que su atracción mutua los atrajera hacia el centro. Los dos Noble Phantasms se curvaron en el aire, sin ser detenidos por los metales inferiores del Atlas moderno. Zero esperó el momento adecuado antes de proyectar copias en sus manos, causando que las armas ya arrojadas volvieran a formar un arco en las líneas de robots hacia sus nuevas copias. Y entonces los androides se giraron para enfrentarlo, con las armas preparadas. Zero reforzó sus nervios y brazos, aumentando su velocidad de reacción mientras se preparaba para desviar las balas. Afortunadamente, los robots tenían muy buenos algoritmos de disparo. Mientras Zero protegiera sus órganos vitales con las dos bracamartes, ni un solo disparo lograría atravesar su defensa. Pero la repentina barrera violeta hizo que esto fuera discutible, ya que todas las balas se desviaron del escudo que acababa de aparecer. ¿Qué estabas pensando? La señora Godwich la reprendió en voz alta y preocupada detrás de él. No tienes aura ahora mismo. Si te dispararan, morirías. Bueno, qué bueno que te preocupes, señorita. Pero lo que realmente importa es que tenemos gente a la que rescatar. Zero ignoró la conferencia mientras se concentraba en la pareja de vuelo libre de Kansou y Bakuya que se estaban acercando demasiado para sentirse cómodos con su nueva pareja. Entonces Zero saltó hacia atrás, sus piernas reforzadas lo arquearon sobre la profesional pero hermosa mujer incluso mientras usaba la nueva distancia entre él y la barrera para lanzar las espadas alrededor de su barrera. Las otras dos hojas se curvaron, justo antes de golpear la barrera púrpura y siguieron a las dos hojas más nuevas de regreso a la colección de robots. Zero se agachó mientras aterrizó, observando cómo sus Noble Phantasms causaban estragos entre las filas de los robots, sus propiedades místicas y su nitidez atravesaban fácilmente a los robots. ¿No estabas escuchando cuando te dije que si moríamos, entonces la gente detrás de nosotros también moriría? Exigió Glinda, girándose para enfrentar a Zero, su barrera púrpura protegiéndola de la cantidad cada vez menor de balas que se acercaban. No hablo para oírme hablar, ¿sabes? Sí, pero estamos bien, Zero señaló a los soldados que estaban sacando la cabeza y las armas para disparar contra el número mucho menor de robots. No estamos heridos y los soldados necesitaban ayuda. Pero saltar antes de mirar es una forma rápida de cambiar eso, reprendió Glinda, con el ceño fruncido mientras intentaba meter algo en la cabeza de Zero. Los nuevos Old Asian Knight 200 son tecnología de vanguardia. Si no tienes cuidado, pueden matar a un Huntsman completo, especialmente si tu aura está rota. Zero podía entender a qué se refería, pero él era el hueso de su espada, por lo que necesitaría algo más fuerte que la lógica de la advertencia para atravesar su cráneo.
Probablemente no debería estar orgulloso de eso. Además, estaba dispuesto a protegerse. Dudaba que los robots Android pudieran lastimarlo mientras tuviera a Kansou y Bakuya y sus propios algoritmos de orientación precisos. Detrás de la señora Godwich, Zero observó cómo los robots continuaban siendo diezmados segundo a segundo, la mayoría de ellos abiertos y los pocos que quedaban atrayendo el fuego de los soldados mientras los androides caían. Y cuando las copias de Kansou y Bakuya no iban a golpear a los últimos, Zero descartó las espadas, haciendo que desaparecieran mientras giraban en el aire. Bueno, asegurémonos de que no puedan hacerlo, dijo Zero, caminando alrededor de la señorita Godwich y proyectando una nueva flecha para que la use su arco. Si todos están caídos, entonces no hay nada que pueda matarnos. Lo sé, espetó Glenda Godwich mientras se daba la vuelta hacia los robots y les disparaba una docena de agujas, derribando al último de ellos. Pero tienes que aprender a preservarte. Recibirás clases sobre eso después de que se resuelva esta emergencia. Estoy deseando que llegue, dijo Zero sarcásticamente mientras guardaba la flecha en su aljaba. No tiene sentido desperdiciarlo. En medio de toda esta lucha, incluso si su origen y elemento duales significaban que podía proyectar armas ordinarias a una fracción del costo, no quería desperdiciar energía proyectando una nueva flecha, no cuando podía almacenar uno antiguo para su uso posterior. Pero volviendo al comentario de Glinda, Zero ya había aprendido mucho de ella. Por un lado, la magia no era un secreto en este mundo. Solo tenía un nombre diferente y estaba limitada a un sistema. Probablemente usaban aura como otro término para Odo Maná y usaban semblance para los hechizos. Un mundo nuevo, nuevos términos. Era bastante sorprendente que Zero hubiera podido comunicarse con gente de Mistral a pesar de la barrera inicial del idioma. Señora. Señor. Uno de los soldados saludó cuando salieron de detrás de la cobertura. Gracias por su ayuda. Tranquilo, teniente, le dijo Glenda Godwich al oficial mientras Zero observaba al hombre. Su armadura estaba dañada por las balas, pero no estaba en malas condiciones. ¿Cuál es la situación? ¿Al otro lado de la ciudad? Mal. Mal, señora, el hombre hizo una mueca bajo su casco. El número de Grimm ha disminuido en este sector y en los sectores vecinos, pero los caballeros y los paladines siguen sueltos. Los colmillos blancos se han retirado, pero varios VIP y sus escoltas ya han muerto a manos de ellos. Y estamos lo suficientemente cerca de la peligrosa, invadida y hostil nave insignia como para que no podamos obtener apoyo aéreo. Glinda hizo una mueca ante eso. Zero esperó pacientemente. Lo mejor que podía hacer ahora era ir al centro de la lucha o a las fortalezas enemigas y derribarlas. Pero no sabía dónde estaban, así que lo más prudente era obtener información. Y la señora Godwich ya estaba recibiendo buenas respuestas del hombre. La moral pública está por los suelos y los elementos criminales están en armas y es tan probable que nos disparen como el colmillo blanco o los Grimm si nos acercamos a ellos, continuó el oficial, editando su lenguaje en presencia de un dama. Beacon está casi invadida por los hostiles y están evacuando a los heridos en este momento, pero todavía están luchando. ¿Qué pasa con los estudiantes? ¿El personal? Preguntó la señora Godwich alarmada y preocupada. No lo sé, señora, informó el oficial en tono de disculpa. Eso no es asunto de mi pelotón. Nuestras órdenes son mantener este lado de la zona segura para los evacuados. ¿Cómo están recibiendo a los evacuados? Preguntó Godwich, frunciendo el ceño. ¿El buque insignia no impediría que la gente evacuara Beacon? Esa es la cuestión, señora, informó el oficial con voz firme. El buque insignia permite que los barcos de pasajeros entren y salgan, pero abre fuego contra todo lo que se acerca y no es Grimm. También dispara contra cualquier barco armado que esté a su alcance. Muy bien, dijo la señora Godwich con firmeza. Gracias, oficial. ¿Sabe dónde está el Wyvern? No, señora. No lo hemos visto aquí. Dijo el teniente antes de dudar. Aunque el capitán podría saberlo. Ya veo, dijo pensativa antes de sacudirse la cabeza. ¿Dónde está tu capitán? En la zona de aterrizaje, señora.
Él está gestionando la defensa de esta zona y contando a los refugiados. El oficial saludó a uno de sus heridos cuyo muslo sangraba por una herida de bala. Si pudieras llevar al soldado Cian al médico, te lo agradeceríamos. Ella también te indicará el camino. Gracias, teniente, le agradeció Glinda al hombre que lo saludó antes de concentrarse en el manejo de sus tropas. Zirou ya había dejado su posición para acercarse a la soldado herida. Zirou la ayudó a ponerse de espaldas y se puso de pie para encontrar a Glinda de pie, mirándolo. ¿Qué está esperando, señorita Godwich? Zirou levantó una ceja y miró a la mujer inmóvil. El tiempo es una pérdida de tiempo. Llámame Glinda, sonrió Glinda, mientras comenzaba a caminar hacia la zona segura. Los rastros de estrés desaparecieron de ella cuando Zirou cayó a su lado. Cualquiera que pueda matar a un Goliat conmigo puede llamarme por mi nombre. El soldado hizo un sonido de ahogo desde la espalda de Zirou. Ziro asintió. En ese caso, siéntete libre de llamarme también por mi nombre. Aunque lo has estado haciendo por un tiempo, realmente no significa nada. Es más fácil decirlo, respondió Glinda, con un leve rubor de vergüenza en las mejillas. Mis disculpas si me he atrevido. No, no es gran cosa, Zirou lo descartó. A la mayoría de mis enemigos les gusta gritarme mi apellido, así que estoy más acostumbrado a que venga de personas que intentan matarme. Aunque, la mayoría de mis amigos están muertos o han intentado matarme también, así que supongo que estoy acostumbrado a que me griten mis dos nombres. Suena, bastante hostil, Glinda lo miraba preocupada. Zirou se encogió de hombros. Estaban tratando de obligar a mi hermana a correr un destino peor que la muerte. No estuve de acuerdo y luchamos. Ahora se acabó. Un momento de silencio. No es así como terminan la mayoría de las amistades, ¿sabes?, comentó Glinda. Bastante atípico a decir verdad. A la mayoría de las personas no les gusta que sus amistades terminen literalmente en peleas por su hermana. El soldado asintió fervientemente sobre la espalda de Zirou, el movimiento vibró a través de su camisa. Bueno, tuve una vida inusual. Zirou decidió no mencionar haber sido criado como asistente de asesino, ayudando a matar señores de la guerra, magos malvados y villanos hasta que se establecieron en Fuyuki con la esperanza de usar a una joven, su nueva hermana, con una habilidad única para salvar el mundo de un solo golpe. Pero eso fue entonces, se recordó Zirou antes de mirar hacia el cielo estrellado, hacia la luna rota. ¿Cómo le gustaría a Miyu este cielo en comparación con el cielo de su viejo mundo? Aunque no lo dejaría por nada. Glinda tarareó, con una nota de acuerdo en su voz antes de que el silencio cayera sobre el trío. No fue un silencio incómodo. Más bien reflexivo. XXXXX. El Wyvern está en Beacon, dijo el capitán sin rodeos. El buque insignia tampoco le está disparando, pero tampoco se han movido desde hace un tiempo. La mayoría de nuestros hombres ya han caído ante el colmillo blanco y sus desembarcos de Grimm, pero los estudiantes cazadores y cazadoras están logrando mantener el terreno. Por ahora, al menos. Las bajas están aumentando y el número de heridos aumenta minuto a minuto. Para empeorar las cosas, no hemos tenido noticias del profesor Ospin desde hace, miró hacia abajo a la larga lista de registros visibles antes de hacer una mueca y volver a mirar hacia arriba. Desde hace bastante tiempo. Zirou y Glinda habían dejado al soldado Cian en la clínica que habían tomado los médicos antes de ir al puesto de mando del capitán. Allí encontraron al capitán usando su pergamino para comunicar información y órdenes de sus superiores y subordinados mientras el ejército luchaba por toda la ciudad mientras algunos técnicos actualizaban el mapa holográfico de colores de Vale que colgaba en el aire junto al hombre. Glinda inhaló bruscamente ante eso. Esa fue la peor noticia que pudo haber recibido. Ospin nunca se habría quedado sin comunicación mientras Vale estuviera en ese estado a menos que algo le sucediera. Y con el Wyvern en Beacon, tenía sentido que estuviera luchando contra algún asesino enviado por Salem o que estuviera haciendo preparativos urgentes contra el Wyvern. El problema era que el Wyvern no era algo contra lo que luchara solo. Para luchar contra él, necesitabas comunicarte con otros y preparar planes y trampas contra él.
La opción más probable era que Ozpin estuviera luchando por su vida en ese momento y Salem no habría enviado a un asesino a menos que pensara que el asesino tenía alguna posibilidad de éxito. Glinda se recompuso. Era Ozpin. Probablemente estaba ocupado peleando. Pero si Ozpin estaba ocupado con sus propios problemas, ¿qué pasa con los estudiantes? Los robots White Fang, Grimm y Atlas, todos ellos rebeldes, que apoyaban al Wyvern, serían demasiado para sus estudiantes. Y con las bandadas de Nevermore y Griffons por todas partes, y especialmente con la nave insignia hostil en Beacon cubriendo al Wyvern, la flota de Atlas no podía moverse para ayudar a los estudiantes. Pobres estudiantes. No estaban preparados para enfrentarse a un enemigo como el Wyvern. Incluso los cazadores más experimentados tenían dificultades con los Grimm más poderosos y eso sin que todos sus compañeros humanos lucharan junto a ellos. ¿Cuándo llegará el próximo dirigible desde Beacon? Preguntó Glinda. Espera, ¿cómo llegaron mis alumnos a Beacon? Lo último que supe es que todos los estudiantes estaban en Amity Colosseum. Un gran número de luchadores del torneo decidieron que optarían por luchar, explicó el capitán mientras consultaba los registros de su mapa. El general decidió enviarlos a defender Beacon para mantenerlos alejados de los combates más peligrosos. Glinda y Zero exhalaron simultáneamente. Glinda sabía que había sido una buena decisión enviar a los estudiantes a defender Beacon, donde podrían encargarse de los pocos Grimm que pudieran llegar hasta allí, y al mismo tiempo liberar a todos los profesores para que se ocuparan de los problemas de la ciudad. Pero en este momento, fue la elección equivocada. El Wyvern liberaría una oleada de Grimm sobre Beacon y los robots rebeldes podrían resultar un desafío importante para sus estudiantes más débiles, como Jaune o Cardin. Glinda sabía que Ozpin le había ordenado que fuera a la ciudad. Vale necesitaba a sus cazadoras y cazadores. Pero ella necesitaba estar allí, en Beacon. Necesitaba proteger a sus estudiantes. No tenía ninguna posibilidad contra un Wyvern y pensaban que no tenían otra opción que luchar contra él. Morirían. Necesitaban evacuar. ¿Qué tan pronto podremos llegar allí?, preguntó Zero, frunciendo el ceño. Glinda miró de reojo al hombre. Casi se había olvidado de él en su preocupación por sus alumnos. Bueno, el próximo barco será, comenzó el capitán antes de detenerse y ponerse una mano en el auricular. Sí, general. Está leyendo alto y claro. Hizo una pausa por un momento, recibiendo sus órdenes antes de volver a hablar. Tengo a Glenda Gurwitch aquí. Acaba de llegar y le estaba informando sobre la situación actual. Otra pausa mientras Glinda esperaba que James se comunicara con su capitán. Entendido. Le transmitiré sus instrucciones. El capitán retiró la mano del teléfono. ¿Qué pasa, capitán?, preguntó Glinda, impaciente. Le gustara o no, James estaba a cargo de las defensas de Vale en ese momento. Y ella era una cazadora que había jurado proteger a Vale. El general Ironwood le ha ordenado mantener la zona segura aquí y cooperar con los otros cazadores. Ampliarla si es posible. Somos el área más cercana donde pueden aterrizar los autobuses aéreos. Los barcos de evacuación vendrán aquí y debemos asegurarnos de que puede aterrizar con seguridad. El capitán la miró a los ojos sin miedo en sus ojos. Glinda se sintió desgarrada. ¿Debería escuchar las órdenes del general? ¿O debería ignorarlos y actuar para proteger a sus alumnos? La disciplina era importante, se reprendió a sí misma. Si sus estudiantes no tenían donde aterrizar, entonces morirían por culpa de los Grimm voladores que derribaban los Airbus. Entendido, asintió ella en señal de aceptación antes de darse la vuelta. Ella era parte de un todo mayor. Era Glenda Gurwitch, profesora de Beacon, protectora del mundo y cazadora de Vale. Si ella no hacía su parte, los demás fracasarían y todo estaría perdido. Oye, ¿estás de acuerdo con eso?, preguntó Zero detrás de ella. ¿Qué pasa con el Wyvern? Glinda se detuvo, su capa ondeando mientras se posaba contra su espalda. Si no me aseguro de que los estudiantes puedan aterrizar, tendrán que volar más lejos, explicó, sin darse la vuelta, pero con la mano agarrada con demasiada fuerza a la fusta. Tenemos instalaciones médicas aquí para los heridos.
Somos el lugar más cercano. Si no estamos seguros aquí, morirán. Tengo que confiar en Ironwood, en que las naves vendrán. Afortunadamente para todos nosotros, confío en él. Y en cuanto al Wyvern, Glinda dejó escapar un suspiro de aire. Realmente fue lo mejor. Tenía poca aura, la ciudad todavía estaba enfrascada en la batalla y Atlas necesitaba recuperar tanto su nave insignia como sus robots. Un solo golpe, si esa era toda la energía que le quedaba a Zero para trabajar, también corría el riesgo de fallar, poniendo la misión en peligro. Y todo eso suponiendo que no hubiera complicaciones, algo que prácticamente garantizaba que sería falso con el caos actual de Beacon y Vale. Si se queda en Beacon, podemos intentar matarlo más tarde después de rescatar a los estudiantes de Beacon. La ventaja de tal plan es que tendremos tiempo para recuperar nuestras fuerzas antes de tal ataque. Algo que todos necesitaremos desesperadamente. Dejando atrás sus palabras como el sonido de una campana vespertina, Glinda caminó hacia adelante y salió por la puerta del edificio. Justo a tiempo para ver una nave Atlas, que parecía ser la nave insignia de James, estrellarse contra un edificio a cierta distancia y explotar. Al menos no necesitará recuperar su nave, señaló Glinda en el aire después de que el sonido de la explosión dejó de sonar. Luego caminó hacia adelante para prepararse para más peleas. Los Grimm vendrían. Con los aprendices derrotados y heridos, los Grimm seguramente vendrían. Pero no sobrevivirían para siquiera acercarse a sus estudiantes. XXXXX. Cuando Glenda Gurwitch salió del edificio, Zero suspiró, miró el mapa y suspiró. No le gustaba retirarse de las batallas. Nunca había sido lo suyo. Él, y Archer antes que él, habían tenido más probabilidades de correr al campo de batalla en lugar de alejarse de él. Pero Glinda había planteado algunos puntos positivos. Zero apenas tenía suficiente OT para crear y usar un solo Noble Phantasm de alto rango. Si tuviera que abrirse paso hasta Beacon antes de enfrentarse al Wyvern, probablemente tendría que sacrificar su vida para derrotar al Wyvern. Y si moría, ¿cómo protegería a Miyu? ¿Cómo podría encontrarla y protegerla si estaba muerto? No podía. Si no tenía ayuda, la batalla contra el Wyvern podría ser una que fuera mejor que no peleara en ese momento. Y si no estaba abandonando Beacon, tenía tiempo para recuperarse y prepararse para luchar, solo que esta vez sin los robots y Wat Fang del lado de los Grimm. Y con suficientes parejas voladoras de Kansou y Bakuya, la cantidad de Grimm más pequeños no importaría ya que ninguno viviría para acercarse a él. Parecía que la elección correcta sería no pelear en Beacon todavía. Iré a ayudar a expandir el perímetro, dijo Zero, sacando el arco de Archer y proyectando unas cuantas docenas de flechas más en su carcaj. Tienes un buen punto de partida para disparar. ¿Cuál es tu alcance?, preguntó inmediatamente el capitán. Murmuró Zero. ¿Hasta dónde podría disparar una flecha normal? No un Noble Phantasm, solo una flecha normal que podrías encontrar en cualquier lugar. Especialmente si ese lugar fuera Unlimited Blade Works. En terreno llano, puedo alcanzar 400 metros. En edificios, mucho más que eso, pero eso depende del viento y la altura del edificio. Zero se encogió de hombros. Los edificios más altos le daban más tiempo de vuelo, lo que significaba que podía disparar más lejos. Sus flechas más fuertes, sus flechas místicamente mejoradas y Noble Phantasms, podrían ignorar los efectos del arrastre mucho mejor y podrían llegar mucho más lejos. Zero aún no estaba al alcance del alcance de Archer. Pero él estaba trabajando para lograrlo. Bueno, ¿qué tal? Comenzó el oficial, ajustando el mapa a 3D y señalando algunos buenos edificios desde los que disparar. Zero esperaba poder tener una buena vista de la ciudad y la gente. Tal vez, si tenía suerte, mientras derribaba a Grimm, podría encontrar a Miyu. Pero, a decir verdad, Zero esperaba no encontrar a Miyu aquí. Ella no debería tener que pasar por algo así. Su vida ya había sido bastante dura. Pero ¿cuándo había sido realmente amable la vida con alguien?